En Lucas capítulo 22, versículo del 4 a 6 dice: Judas fue y habló con los jefes de los sacerdotes y los capitanes de la guardia del templo sobre cómo podía entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y le prometieron dinero a cambio. Judas se comprometió y entonces empezó a buscar la oportunidad en la que no hubiera gente cerca para poder entregarlo. En este capítulo se relata la historia de cómo Judas planea con los gobernantes y los fariseos entregar a Jesús. Pero antes de entrar a la historia quisiera platicarte algo más o darle un giro diferente. En esta semana que se le dice la Semana Santa, me encantaría hablarte de por qué se le llama así. No es porque algunos salen de vacaciones o porque algunos no comen carne, sino es porque es una semana que apartamos para recordar los hechos de Jesús antes y después de su crucifixión. Ahora, me encantaría darle la importancia a esta palabra, santo. ¿Qué es algo santo? Santo es algo santificado o algo puro delante de Dios. Santo, por eso se le llama la Semana Santa, porque es una semana que apartamos para recordar la santificación de Jesús y todo lo que Él hizo. Y esta palabra tiene el valor porque sabemos que algo santo es algo o alguien que es apartado para Dios, que dedica para purificarse a Jesús. En estos hechos de Jesús, desde la purificación del templo hasta su último momento, Jesús nos quiso enseñar lo que era santidad, lo que era santificar algo. En la palabra de Dios dice, Efesios 5, 25, del 25 al 27, como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella, Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa, purificándola con el lavamiento del agua y pronunciamiento suyo, para presentársele a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Y esto es lo que me encantaría recalcar. Lo que hizo Jesús era para enseñarnos lo que es la santidad. Y en Lucas leíamos de cómo Judas se comprometió. Y esta es la palabra que quisiera resaltar en este momento: compromiso. Jesús hizo un compromiso con su iglesia, por eso entregó su vida. Jesús, al momento de dar su sangre, Él hizo un pacto con nosotros para darnos el acceso a la santidad. Jesús se comprometió con su Padre y la palabra nos dice que siempre cuando Él oraba le decía que se haga tu voluntad y no la mía, porque Jesús conocía lo que iba a pasar. Jesús sabía que iba a ser entregado. Jesús sabía que estaba a punto de vivir una muerte vergonzosa, una muerte dolorosa, pero su compromiso en su corazón era con su Padre. El pacto que había hecho con su Padre era más importante para Él, que Él decía: que pase de mí esta copa, pero que se cumpla tu voluntad. Y esto es lo que me encanta de cómo Dios hizo un pacto, de cómo Dios hizo un compromiso con nosotros, con su iglesia, para darnos un acceso. Pero déjame decirte que el compromiso se compone de dos partes. Y esto es lo que quiero dejar en ti. No hay salvación sin decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos, Dios no nos obliga a ser salvos, Dios no nos obliga a aceptarlo en nuestro corazón, Dios no nos obliga a amarle o a que nosotros busquemos la santidad. Él nos permite tomar la decisión de buscarle, de aceptarle en nuestro corazón, de decidir que Él habite en nuestras vidas, de decidir buscar la santidad. De hecho, Jesús no obligó a Judas a que lo entregara. Jesús no obligó a Judas para que él se conspirara en contra de él, sino que dice en Lucas que Judas se comprometió. Judas se comprometió con la parte que no era correcta. Y esto es lo que te quiero hablar. Judas no era una persona más de la multitud. Judas no era una persona que andaba detrás de Jesús nada más escuchando, sino que Judas era un discípulo. Judas quizás fue aquel que repartió los panes que Jesús multiplicó. Quizás Judas fue testigo de lo que cuando Pedro caminó sobre las aguas. Judas quizás fue testigo de cuando Jesús fue bautizado y los cielos se abrieron.
Judas no era una persona común, Judas era amigo de Jesús. La palabra nos dice en Mateo, y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Judas era alguien cercano a Jesús, pero a Judas, aún siendo cercano, aún siendo testigo de todos los hechos de Jesús, de todos los milagros de Jesús, no supo con quién comprometerse. Él se comprometió con sí mismo, con su avaricia, con su ego, se comprometió con su misma persona. ¿Para qué? Para recibir unas cuantas monedas, algo que no iba a ser duradero, algo que se iba a acabar, algo que se iba a oxidar, algo que no iba a mantener su valor. Judas no supo comprometerse con lo que iba a ser eterno, que era Jesús y su sangre. Judas solo recibió la calidad de a lo que él se comprometió. Pero me encanta porque Jesús siempre nos habla. En Génesis 3:15 dice: haré que tú y la mujer sean enemigas, y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú tratarás de picarle en el talón. Esta palabra Dios se le está dando a la serpiente y le dice: va a haber uno de la descendencia de Eva que va a pisotear tu cabeza. Y esta es la respuesta del pacto que Dios hizo con nosotros, la sangre de su Hijo. Por eso Eva y Adán no sabían que esta palabra, esta promesa se iba a cumplir por medio de Jesús. Ellos no sabían quien iba a aplastar la cabeza de Satanás era Jesús, un descendiente de ellos. Pero Dios sí lo sabía, porque lo tenía planeado. Era su plan de salvación para ti y para mí. Y este compromiso que Él hizo, esta promesa que hizo, se cumplió para que tú y yo fuésemos salvos. Él cumplió su parte hasta el último momento. Él cumplió con su parte. Y me encanta porque a lo que le eres fiel, a eso te comprometes. A lo que te comprometes, santificas. Jesús se comprometió con su iglesia y buscó la manera de que tú y yo fuéramos santos delante de Él. Y lo único que nos podía santificar era su sangre. En esta semana quisiera hacerte esta pregunta en estos días. A que medites, ¿a qué te has comprometido? ¿A qué has dedicado tu tiempo? ¿A qué has dedicado tus fuerzas? ¿A qué le has dedicado el valor? Hay cosas a las que nos podemos comprometer, pero son pasajeras. Pero hay algo eterno a lo que te puedes comprometer, y esa es la sangre de Jesús. Ese es el Hijo de Dios. Hay cosas a lo que le hemos dedicado el tiempo y nuestras fuerzas, pero pasan. Pero me encanta porque Jesús ha cumplido la parte de su pacto. Hasta el día de hoy su promesa, su pacto sigue vigente. Hasta el día de hoy Él nos sigue esperando en los cielos para reinar juntamente con Él. Su pacto sigue vigente. Él ha sido fiel a su pacto. Pero nosotros, ¿a qué nos hemos comprometido? ¿A qué le hemos sido fiel? En esta tarde quisiera invitarte a que te comprometas con Jesús realmente y que le entregues toda tu vida. Judas se comprometió a algo que era pasajero, algo que no le resultó bien. Judas se comprometió a algo que alimentaba su corazón y su emoción. Pero si tú te comprometes a Jesús, déjame decirte que no hay falla en eso. Él es fiel a su palabra. Él es fiel si tú te comprometes con Él. Por eso me encantaría que hiciéramos esta oración. Jesús, gracias por el pacto que hiciste. Gracias por el pacto que hiciste con tu iglesia. Gracias por haber derramado y haber sellado ese pacto con tu sangre. Gracias, Jesús, porque tú apartaste lo mejor de ti, que era tu Hijo, para que te comprometieras con nosotros, Señor, y para que fueras fiel a tu esencia, a tu fidelidad. Gracias, Jesús. En este momento nos comprometemos delante de ti a serte fiel, Señor, en donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos. Siempre recordar que el compromiso es contigo, Señor, y que nuestras fuerzas y nuestros tiempos y nuestra pasión debe de ser contigo, porque tú eres fiel a eso, Señor, con lo que te has comprometido. Permítenos ser fiel a nuestro compromiso contigo. Permítenos santificarnos delante de ti, así como tú lo hiciste con tu Hijo, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel.